nuestra web en las próximas horas. Por tanto, será muy sencillo encontrar aquello que más os haya interesado. Al final de la charla haremos una ronda de preguntas en la que, desde ya, estáis todos invitados a participar. Solo debéis clicar en la pestaña de preguntas y escribir la misma en el recuadro. Pues bien, dicho esto, voy a presentar ya a nuestro ponente de hoy. Creo que ya estás listo, ¿no, Fede? ¿Me escuchas? Sí, muy bien, Pablo, ya estamos listos. Genial. Él es uno de nuestros expertos en proyectos de Big Data y bueno, es un placer tenerlo aquí. Fede, cuando quieras, te doy los mandos y nada, te escuchamos. Muy bien, comenzamos entonces. Primero que nada, muchísimas gracias por participar. El webinar de hoy, como les comentaba Pablo, va a ser sobre Data Lake y cómo comienzan a cambiarnos las reglas del juego. Antes de meternos de lleno, vamos a hablar brevemente una introducción sobre lo que es un Data Warehouse tradicional, un Enterprise Data Warehouse con el que más estamos familiarizados para poder comenzar a comprender cómo es que el siguiente paso es la construcción de un Data Lake en las organizaciones. Lo entendemos como un repositorio central de datos integrado con diferentes fuentes. Por lo general almacenan datos históricos y datos actuales, pensados para la construcción de reportes, para la construcción de dashboards y poder entender cómo nos fue, por ejemplo, en el cuarter pasado o en el año anterior. Esta es una definición bastante abstracta. Nosotros vamos a ahondar un poquito más. Vamos a mencionar las siguientes características que tiene un warehouse. Principalmente que estamos trabajando en un entorno de warehouse con información altamente transformada y estructurada. Es decir, antes de ingresar esos datos al warehouse, fueron transformados en un típico ambiente ETL, donde me los extraje, los transformé, los trabajé y finalmente los cargué en este repositorio. Por lo general, estos datos no se cargan salvo que tenga un uso definido para los mismos. No meto cualquier dato en un warehouse. Una vez que identifico para qué los quiero usar, voy a fijarme dónde es que están y finalmente los terminamos cargando. Es una imagen abstracta organizada por área de negocio. Cada área de negocio va a tener su data mart, que es como un warehouse más pequeño orientado justamente a esa parte del negocio. En la construcción de un data warehouse se sigue una metodología dada. Esta metodología puede ser para armar un modelo estrella, para poder entender cómo voy a hacer el análisis, cómo voy a hacer el profiling de esas fuentes de datos, finalmente cómo las voy a transformar para dejarlas en ese modelo construido. Bien, habiendo dicho esto, ahora vamos a sentar las bases de lo que es un Data Lake. Principalmente, y esto seguro que lo han escuchado nombrar por varios lados, si se han interesado en el tema, tiene que ver con que un Data Lake contiene todos los datos. ¿A qué me refiero con todos los datos? Todos los rastros que van quedando dentro de mi organización, dentro de mi empresa, tienen que ser persistidos en un Data Lake. Esto me va a permitir, naturalmente, soportar todo tipo de usuario para consumir esos datos y ahora vamos a ver un poco más qué significa consumir esos datos, qué significa utilizar esos datos. Además de soportar todos los tipos de usuarios, soporta todos los tipos de datos. Dijimos que todos los datos de la compañía entraban en mi Data Lake, ingresan en mi Data Lake, son ingeridos por mi Data Lake. Bueno, si son todos van a ser de diferente tipo. Entonces, otra característica muy importante del Data Lake es que soporta todo tipo de datos. Y acá, de modo más general, me refiero a datos estructurados, como era en el warehouse, como era en un entorno de Enterprise Data Warehouse, pero también me refiero a datos semiestructurados o a datos directamente no estructurados del todo, directamente no estructurados. En un Data Lake tenemos mucha más flexibilidad y poder de adaptación a cambios, a diferencia de lo que es un warehouse, donde dijimos que teníamos que hacer un análisis,
donde teníamos que tener un caso de uso definido para poder entender dónde están esos datos, transformarlos y adaptarlos. En un data lake, por su propia naturaleza, de contener todos los datos, de soportar todos los tipos de datos, es mucho más rápido, es mucho más ágil la adaptación a los cambios. Simplemente defino desde dónde los voy a traer y hago la ingesta de datos. El data lake se parece más, corresponde más con un entorno ELT, es decir, extraigo, cargo y luego, ahora vamos a ver por qué, hacemos alguna transformación. Esa transformación tiene que ver con poder proveer insights, poder proveer información sobre determinados comportamientos, determinado negocio, determinado análisis, de modo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estoy ya con los datos y directamente voy a definir la transformación para el análisis que quiero realizar en algún momento dado. Entonces es mucho más sencillo adaptarlo a cambios, a nuevas fuentes y proveer insights con esa información, es decir, proveer una nueva visión con esa información. Un pequeño diagrama para aclarar las cosas de cómo es una arquitectura de muy alto nivel en un data lake dentro de mi empresa. No es una arquitectura disruptiva, es decir, no viene a quitar nada que ya exista en mi organización y en mi empresa, sino que la viene a complementar. ¿Y cómo la complementa? Principalmente dando ahora sí una posibilidad de unir y de tener una única visión, principalmente de esos datos semiestructurados o no estructurados que en un ambiente de warehouse quedaban por afuera. Estos tipos de datos, para empezar a poner nombre y apellido, pueden ser, por ejemplo, documentos PDF, emails, hojas de cálculo Excel, pueden ser archivos de industria, en el caso de banca, por ejemplo, archivos SWIFT, en el caso de la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, archivos ASN1, es decir, información directamente no estructurada, que la voy a guardar en su formato crudo, en su formato raw, por su palabra en inglés, directamente en el data lake. Algunos autores lo identifican como un objeto de información, Managed Information Object, en este diagrama los MIO, que luego sí voy a transformar para convertirlo en otro objeto que sí sea digno de poder ser analizado. Es decir, estructuramos esa información completamente desestructurada, ingerida de esa forma en mi data lake, la comenzamos a estructurar un poco. ¿En qué momento la comenzamos a estructurar? Cuando quiero hacer un análisis, cuando finalmente defino algún caso de uso para ese dato. Es decir, habíamos dicho que no teníamos puntualmente un uso de negocio para el dato mientras lo voy ingiriendo en el data lake. En el momento en que sí defino para qué lo voy a usar, entonces veo qué transformación voy a aplicarle a ese dato crudo, a ese dato desestructurado, para poder sí realizar ese análisis. Todo esto sin perder de vista que vamos a tener que tener un linaje de dónde viene la información, hacia dónde va, cómo se estructura, poder manejar un catálogo, poder comprender toda la metadata. Otra característica importante de un data lake es que va a soportar todas las metadatas que puedan aparecer en mi organización. Algunos de los requisitos fundamentales son justamente poder trabajar con esos datos crudos. Si bien no tengo, tal vez al día de hoy o al día de mañana, un uso dado para esos datos, tenerlo en formato crudo es lo que me va a habilitar la posibilidad de, bueno, ahora quiero extraer, por ejemplo, qué grado de utilización tuvo una antena determinada, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones. Ese dato crudo tal vez me puede servir para otro análisis en otro momento y de ahí radica la importancia de guardar el dato crudo. De acá se desprende que va a tener un muy bajo grado de estandarización. Está bien, no voy a estandarizar ningún tipo de dato, salvo cuando quiera hacer un análisis, cuando quiera hacer alguna consulta. Otra característica fundamental del data lake es que vamos a manejar entonces grandes y muy altos volúmenes de datos. Esto se sostiene, el fundamento, en las tecnologías que existen hoy en día de Big Data, tanto para integración como también para almacenamiento y para análisis. Entonces, ¿qué desafíos vamos a tener a la hora de
de comenzar a construir un data lake en mi organización. La mayoría de los proyectos según los análisis de los especialistas, se suelen ir de presupuesto, es decir, se pasan de lo que tenían estimado, principalmente en recursos, en tiempo y en dinero, por fallar al tener una única capa de acceso común a los datos, que me permita trabajar con esos datos que ya teníamos estructurados, pero también con los semiestructurados y con los directamente archivos de industria o no estructurados del todo. Por ejemplo, caen dentro de esta categoría también todo lo que tiene que ver con social media, con Twitter, con Facebook, con LinkedIn, y siempre adaptándolo a las fuentes y a las aplicaciones que ya tengo dentro de mi organización, como puede ser los mencionados archivos Excel, PDF, aplicaciones en la nube, Salesforce en Amazon, los appliances Teradata, Netezza, etc. Es decir, tener una única capa de acceso a datos me va a permitir estandarizar, tener gobierno, poder hacer un poco de profiling, poder aplicar algo de calidad y principalmente tener ese control de lo que está sucediendo en la ingesta de datos. No todos van a tener las mismas latencias, no todos van a ser en modo batch, algunos van a comenzar a ser en tiempo real, mientras que otros van a ser justamente en un modo más procesamiento por lotes. Y entonces, ¿cómo entra dentro de la empresa un data lake? ¿Qué me va a comenzar a habilitar? Principalmente vamos a mencionar estas características, poder escalar y tener esa flexibilidad para poder guardar diferentes tipos de datos con grandes volúmenes. El data lake, dijimos que está basado en herramientas tecnológicas que ya existen, que ya tienen algunos años de maduración, que me permiten escalar, herramientas para almacenar y para hacer análisis, me va a permitir implantar cualquier tipo de esquema. Todas mis fuentes de datos van a comenzar a converger al data lake, es decir, voy a tener un único repositorio, no ya por área de negocios o por unidad de negocios, sino que toda la empresa, toda la organización va a converger allí. Es lo que me va a poder dar esa visión global. Los datos, dijimos que venían crudos, de la manera en que fueron creados, con algunas características de SQL muy importantes, porque es lo que conocemos y es lo que nos va a permitir consultarlo, hacer análisis analítico, análisis predictivo y finalmente innovar, finalmente ver algo que antes no veía en mi negocio, poder tomar una decisión antes que la competencia al darme cuenta de que puedo mejorar o que puedo implantar alguna nueva solución dentro de la organización. Vamos a mencionar brevemente algunas utilizaciones según la industria. En salud, los grandes prestadores médicos comienzan a armar estos repositorios centrales para analizar, para darle la posibilidad a un médico, a un doctor, elegir el mejor tratamiento para una persona dada en base a cientos de miles de otros tratamientos para la misma condición y definir en base a los resultados y cómo fueron aplicados cuál sería el mejor tratamiento de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mis síntomas. Del mismo modo, las compañías telefónicas y sobre todo telefonía celular comienzan a analizar, por ejemplo, entre otros usos, la utilización de sus recursos. Por ejemplo, las antenas, poder entender qué tanto se consumen las antenas, qué tanto se consume de datos de voz durante el día, a lo largo de las 24 horas, y poder entender, por ejemplo, que a partir de la noche, 11, 12 de la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana, la utilización de las mismas que hay a un rate de alrededor del 10 y el 15%. ¿Vale la pena mantenerlas encendidas? ¿Vale la pena dar soporte a una carga que no va a estar en esa hora la mayoría de los días del año, 90% de los días del año? Entonces libero energía, optimizo la utilización de recursos con el ahorro en costes que eso significa. Para la parte de retail y para la parte de banking, lo que se suele analizar es los consumos de los clientes, es decir, poder entender qué consume, identificar unívocamente a un cliente, poder predecir qué es lo que consume en base a lo que ya venía consumiendo y en base a lo que quiere que consuma el departamento de marketing, dado por determinada campaña, y poder afrontar esa decisión de decir, bueno, esta persona el día de mañana va a consumir esto, lo voy a preparar, lo voy a analizar y le voy a hacer una buena oferta para retenerlo, para que no se me vaya, para que sea un cliente contento. Estas son algunas de las utilizaciones para las industrias más conocidas. Existen un montón en realidad.
que podemos analizar también en algún webinar futuro. Pero la importancia del Data Lake es comenzar a cambiar el enfoque tradicional, a redefinir BI, dejar de ver qué hacíamos solamente, qué hicimos, mejor dicho, en el pasado, dejar de mirar por el espejo retrovisor y enfocarme en los datos, enfocarme en la exploración, utilizar esos modelos que ya tengo, pero volver a implementar cosas que todavía estaba dejando afuera, como sobre todo esos datos estructurados, perdón, no estructurados o semiestructurados, van a aparecer nuevos roles, esos resultados los voy a revisar, voy a tomar alguna acción y voy a volver a realizar algún análisis de modo de poder predecir, de modo de poder mejorar mi negocio, tomar una decisión antes que la competencia. Muy bien, eso es lo que tengo para comentarles por el día de hoy. Seguramente tienen algunas preguntas. Pablo, te devuelvo el control. No sé si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias, Fede, por la charla. Como bien dices, es el momento de comenzar con la ronda de preguntas. Os recuerdo, como hice antes, cómo podéis formularlas. En la parte derecha de vuestra pantalla, pues clicar en la pestaña preguntas y escribir la misma en el recuadro. Mientras esperamos a que lleguen más preguntas, Fede, y sin que sirva de precedente, voy a hacerte yo la primera en este caso. Muy bien. Quería preguntarte por los desafíos para construir un data lake. Te hablo de los skills, de la maduración de la empresa. Es decir, ¿cómo lo involucrarías en el negocio también? Bien, uno de los desafíos más importantes es involucrar al área de negocio. Habíamos mencionado que cuando construimos un data lake metemos todos los datos, aunque todavía no sabemos bien qué uso le vamos a dar, y esto, el desafío que vamos a tener acá es, bueno, comenzar a darle al negocio esa visión global, la utilización de esos datos que antes no estábamos teniendo en cuenta. Para esto voy a necesitar nuevos skills, en el sentido de que no hay en el mercado todavía tantas personas que sepan sobre diseño, sobre formatos, tal vez de alguna industria en particular, y los voy a tener que salir a buscar. Entonces, ¿cómo puedo afrontar esos desafíos y la consecuente poder adaptarme al budget y no justamente sobrepasarme de lo que ya tengo definido? Bueno, una de las maneras de hacerlo es utilizar algún especialista, contactar alguna empresa, alguna persona que nos pueda ayudar, que ya tenga experiencia, que nos ayude a dar esos primeros pasos para luego sí, una vez que ya lo comienzo a implementar, que ya comienzo a entender qué herramientas van a ser clave, qué roles voy a necesitar, poder seguir en modo más autónomo. Es por eso que siempre recomiendo, cuando comenzamos a construir un data lake, contar con alguna consultora que nos ayude a dar esos primeros pasos, de modo de no sentirnos defraudados con la tecnología o tener algún sinsabor. Perfecto, Fede. Te leo tal cual me pregunta Aníbal de Colombia. Me comenta, si todos los datos de mi empresa los llevo al Data Lake, ¿es posible hacer que todas las aplicaciones transaccionales se conecten a esa fuente? Sí, es posible que las aplicaciones transaccionales se conecten, es posible que se alimenten de algún tipo de información que esté en el Data Lake, probablemente haya sido previamente al menos semiestructurada, de modo de poder alimentar esa aplicación transaccional. El objetivo que suele tener es enriquecer esa aplicación transaccional con información que tal vez no tenía, pero que ahora sí la cuento con ella en el Data Lake. Del mismo modo, por ejemplo, que en un warehouse tomaba información y la guardo en el Data Lake, también podría, desde el Data Lake, alimentar algún sistema transaccional o mismo un Enterprise Data Warehouse. Genial, ahora sí veo que están llegando más preguntas. Por ejemplo, Luis desde Chile nos pregunta ¿cuántos Data Lakes puede tener mi organización? La verdad es que para que un Data Lake sea efectivo,
para poder exprimirle el jugo a un data lake, lo ideal sería tener un solo data lake en mi organización, involucrar a las áreas de negocio, y esto es un desafío, involucrarlas a todas, que me den sus fuentes de datos, que me den sus aplicaciones, sus sistemas, sus datos estructurados, pero los semi-estructurados y los no estructurados, y guardarlas en un único data lake. Es la única manera que voy a tener de poder tener esa visión global de todo mi negocio, de todo lo que pasa en la organización. Es más, también tendría que integrar probablemente sistemas o fuentes de datos externas a mi organización, puede ser algún asociado de negocio, puede ser alguna superintendencia de regulación por algún tipo de auditoría. También puede ser que el data lake contenga información de ese estilo. No tiene mucho sentido tener diferentes data lakes. ¿Por qué? Porque estaría teniendo visiones parciales de mi negocio y la idea es tener todos mis datos ahí. ¿Para qué? Para hacer algún análisis el día de hoy y otro análisis el día de mañana con el dato crudo. Entonces, volviendo a la pregunta, por definición deberíamos tener un solo data lake en nuestra compañía que involucre a todas las áreas justamente de la organización. Genial. Mónica, ahora desde España, me pregunta cómo identifico la información que tengo en mi data lake si la guardo cruda, sin identificación. Buena pregunta. Por lo general se utilizan etiquetas. Voy etiquetando la información, voy usando tags, meta tags, para poder tener identificada la información que estoy guardando. Si no, el data lake rápidamente se me puede convertir en un pantano de información que no voy a tener en claro qué es lo que tengo guardado allí adentro. Entonces, hay que prestar atención al gobierno, hay que prestar atención a la metadata y por último, tener etiquetada la información, esos objetos de información que voy guardando ahí, esos datos que voy guardando haciendo ingesta dentro del data lake, tenerlos etiquetados de modo de que el día de mañana, si quiero saber algún determinado tipo de información, si existe en el data lake, poder consultar esas etiquetas para poder entender dónde está. Y después sí, realizaré algún tipo de análisis, alguna transformación para poder justamente construir un reporte o entender el dato que estoy necesitando. Bueno, Fede, bueno, han llegado en 5 o 6 minutos muchísimas preguntas. No tengo ningún problema en responderlas a todas. Venga, pues te voy a lanzar otra. A ver, Fernando desde Colombia me pregunta si no necesito tener definido ningún caso de uso. Buena pregunta. Por definición no. La verdad es que es difícil que me aprueben un presupuesto en IT si no digo para qué lo voy a usar. O sea, para eso vuelvo a un laboratorio en la universidad, tal vez, o en un ambiente más académico. Por lo general, cuando arranco la construcción de un data lake, suelo tener alguna definición al menos para el corto plazo, sobre qué lo voy a usar. De todas formas, el concepto que me gustaría remarcar es que, está bien, hoy en día lo voy a usar para esta cosa, para este análisis determinado, pero el guardar el dato crudo, el guardar la información directamente no estructurada, me amplía el abanico sobre los análisis, sobre posibles análisis futuros que hoy en día no tengo ni idea que voy a usar o que voy a necesitar. Entonces, bajando un poco la realidad, por lo general defino, a la hora de comenzar a construir un data lake, defino algún tipo de utilización, pero no es en el sentido tradicional de un warehouse. ¿Está bien? Está bien, en este momento lo voy a utilizar para saber cuánto consume, por ejemplo, qué consumo de 4G tuve en el último mes, en una empresa, por ejemplo, telefónica. El día de mañana no va a haber más 4G, voy a tener que hacer otro tipo de análisis. Lo construí pensando en ese caso, pero en un data lake el abanico se me amplía enormemente sobre la utilización, sobre todo para el día de mañana. Genial, Fede. A ver, te lanzo la última. Esta es de Jonathan, de México. Y me pregunta si es necesario algún software o infraestructura distinta a la que tenemos en Data Warehouse para tener un Data Lake. Sí, por lo general sí. Es decir, tenemos herramientas específicas
para un proyecto de Data Lake. En cuanto, mencionaremos alguna, por ejemplo, para el almacenamiento, habíamos dicho que íbamos a manejar grandes volúmenes, vamos a utilizar Hadoop. ¿Por qué? Porque corre en hardware commodity, porque es muy barato almacenar información allí y puedo escalar infinitamente. Del mismo modo voy a necesitar herramientas que puedan extraer esa información cruda, esos archivos de industria, que me permitan extraerlos y guardarlos en el Data Lake. También los conectores tradicionales del warehouse para las partes más transaccionales, para la información histórica y para la información actual. Necesitaremos también conectores de aplicaciones, es decir, existen tecnologías ya disponibles para la implementación de un Data Lake que tendré que analizar, evaluar, ver cuáles tengo, si es que ya tengo alguna, y ver cuál me hace falta. Y también es importante que no solo con la tecnología uno sale campeón de los Data Lakes, sino que también voy a necesitar roles, voy a necesitar personas que me acompañen, sobre todo al principio en la implementación, en la construcción y finalmente en la utilización, desde analistas para poder entender de dónde viene la información, desde consultores de, por ejemplo, construcción de herramientas analíticas e incluso, dependiendo de la organización, he visto clientes que desarrollan utilizando R, es decir, incluso programadores particulares. Para hacer relaciones pueden aparecer roles como el del Data Scientist, es decir, la persona que me va a relacionar esa información de consumo con campañas de marketing, con patrones, etcétera. Entonces voy a necesitar apoyarme en la tecnología, pero también voy a necesitar nuevos skills dentro de mi organización que me ayuden a tener éxito en la implantación de un Data Lake. Bien, vamos finalizando ya el seminario. Os vuelvo a pedir disculpas por el retraso inicial. Y Fede, agradecerte tu colaboración y nada, recordarles a nuestros asistentes que si están interesados en saber más de nuestros productos, pueden inscribirse en nuestro blog, powerdata.es, donde encontrarán varios contenidos de su interés, o bien escribirnos al mail de contacto webinar@powerdatam.com. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias.